Bienvenidos a El Intercambio. Hoy exploramos uno de los objetos más enigmáticos recuperados del mundo antiguo, el mecanismo de Anticitera. Hallado en un naufragio cerca de la isla griega homónima, esto fue a principios del siglo XX. Este artefacto de bronce, datado entre 150 y 100 a.C., quizás incluso un poco antes, es esencialmente una computadora mecánica increíblemente compleja, concebida para modelar el cosmos tal como se entendía entonces. Buscaba predecir las posiciones del Sol y la Luna, los eclipses, las fases lunares, sincronizar calendarios e incluso señalar fechas de eventos sociales importantes como los Juegos Panhelénicos. Una pieza que sigue desafiando nuestra percepción de la tecnología antigua, ¿no? Especialmente por su intrincado sistema de engranajes, que incluye, el primer ejemplo conocido de un diferencial, y esto nos sitúa en el corazón de nuestra conversación. Considerando su sofisticación, que es innegable, ¿fue el mecanismo de Anticitera una herramienta astronómica funcionalmente precisa para su tiempo, capaz de predicciones útiles, particularmente en lo relativo a los planetas? ¿O por otro lado deberíamos considerarlo más bien una cumbre conceptual, un logro de diseño cuyas limitaciones prácticas, tanto teóricas como de fabricación, restringían su utilidad real? Mi perspectiva, la verdad, se inclina más hacia lo segundo. Sostengo que, a pesar de ser una maravilla de ingenio, las restricciones inherentes a la astronomía y la metalurgia de la época, pues limitaron su precisión efectiva. Fue quizás más una demostración extraordinaria de principios que una calculadora astronómica fiable en todos sus aspectos. Y yo, por mi parte, argumentaré que, incluso dentro de esas limitaciones, el mecanismo representó un hito funcional. Defiendo que fue una herramienta tecnológica capaz de realizar cálculos complejos y ofrecer predicciones notablemente útiles y avanzadas para su contexto histórico, superando la mera, demostración conceptual. No cabe duda de la genialidad implícita en su diseño. Estamos hablando de más de 30 engranajes de bronce con una miniaturización asombrosa que no veríamos de nuevo hasta siglos después en Europa. Funciones como la predicción de eclipses, utilizando ciclos complejos como el de Saros, ese periodo de poco más de 18 años tras el cual las posiciones relativas Sol, Tierra, Luna casi se repiten, y el de Exeligmos para refinar esa predicción. La sincronización de calendarios mediante el siglo metónico, algo esencial para las sociedades que usaban calendarios lunisolares. La indicación de los Juegos Panhelénicos y, por supuesto, el uso de un engranaje diferencial, esa configuración mecánica que permite sumar o restar rotaciones, aquí para modelar la fase lunar restando el movimiento solar del lunar, es sencillamente brillante. Sin embargo, debemos ser cautas, es decir, un modelo geocéntrico con epiciclos, pero sin las correcciones posteriores ni la comprensión elíptica de las órbitas. Estudios como los de Frith y Jones sugieren que incluso dentro de esa teoría griega, las reconstrucciones propuestas para los planetas arrojarían errores considerables. Se ha mencionado un error de hasta 38 grados para Marte en algunos modelos teóricos. 38 grados. Es enorme. Exacto. Es casi una décima parte del cielo. Una desviación notable, sin duda, pero no estamos aplicando un estándar de precisión moderno a una herramienta antigua. Su objetivo quizás no era la exactitud milimétrica que buscamos hoy. Es un punto válido, sí, pero se combina con otro factor, la precisión de la manufactura. Hablamos de engranajes hechos a mano, con dientes triangulares que inevitablemente tendrían irregularidades. Las holguras entre piezas, el desgaste, estos factores introducen un ruido mecánico. ¿Podían las sutilezas del diseño, como el ingenioso mecanismo de perno y muesca asociado a los engranajes K1 y K2, para modelar la velocidad variable de la Luna, funcionar de manera fiable cuando la propia maquinaria tenía limitaciones físicas? Como sugieren los propios investigadores, es posible que el diseño conceptual superara la precisión alcanzable en su fabricación. Y finalmente, está la gran incógnita: los planetas. No tenemos ni un solo fragmento identificado como parte de un tren de engranaje planetario.
Las reconstrucciones son fascinantes, sí, pero especulativas. Requieren añadir una complejidad considerable. El modelo de Fred y Jones propone 17 engranajes y 8 tubos coaxiales más en un espacio ya muy denso. Por todo ello, creo que, aunque conceptualmente asombroso, su aplicación práctica como herramienta de alta precisión para todas sus funciones potenciales, especialmente las planetarias, es cuestionable. Entiendo la cautela, claro, pero veo esas mismas complejidades como evidencia de su carácter funcional y revolucionario, no solo como limitaciones. Minimizarlo a una demostración me parece que le resta valor. Fue la primera computadora analógica que conocemos, un dispositivo que se adelantó tecnológicamente más de 1000 años. Y no hablamos solo de potencial, sino de capacidades confirmadas que son, de hecho, extraordinariamente sofisticadas. Tomemos la predicción de eclipses. El dial trasero muestra el ciclo de Saros, en una espiral, con símbolos que indican no solo si un eclipse era lunar o solar, sino también el día y una estimación de la hora. Y para refinar esto, fíjate, incorporaron el dial de Exeligmos, un ciclo de 54 años, 3 ciclos de Saros, que ayuda a corregir el desfase de aproximadamente 8 horas que se acumula en cada Saros. Eso es buscar una precisión funcional muy alta para la época. Ciertamente buscaban refinar, pero ¿lograba esa corrección del Exeligmos una precisión, digamos, significativa en la práctica, dadas las tolerancias de fabricación que mencionaba antes? Una cosa es el diseño en papel y otra la ejecución final, ¿no? Yo creo que sí. Incluso una predicción de la hora del eclipse con un margen de error de algunas horas y un mecanismo para mejorarla periódicamente. Eso era de un valor incalculable en la antigüedad, ya sea para fines rituales, civiles o simplemente de conocimiento. Continuemos con las funciones confirmadas. El calendario lunisolar basado en el ciclo metónico, ese periodo de 19 años que reconcilia los ciclos lunares con el año solar, permitía mantener alineado el calendario civil con las estaciones y las fases lunares, algo crucial. El uso de nombres de meses corintios o epirotas sugiere una localización específica de uso. El calendario egipcio ajustable en el frente proporcionaba una referencia estable. La esfera de fase lunar, operada por ese diferencial pionero, daba una indicación visual directa. El dial de los juegos conectaba el orden cósmico con el calendario social y religioso griego, y el modelado de la anomalía lunar usando ese sistema de engranajes excéntricos K1, K2 y el mecanismo de perno y muesca para simular la velocidad variable de la Luna en su órbita, eso es intentar capturar una irregularidad observada, una complejidad real del movimiento lunar, anticipando conceptualmente la idea de órbitas no perfectamente uniformes. Va mucho más allá de una simple demostración. Admito que el modelado de la anomalía lunar es particularmente ingenioso, sí. Pero volvamos a los planetas. Insistes en la plausibilidad. Espacio físico, modelos coherentes con otros mecanismos del artefacto, referencias históricas como las de Cicerón sobre máquinas similares de Arquímedes o Posidonio que sí mostraban los planetas. Todo eso crea un cuadro sugerente, es verdad, pero seguimos sin la prueba material directa, sin el fragmento clave. Ajá, pero la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, ¿verdad? Especialmente en un artefacto recuperado del fondo del mar tras 2 milenios. El hecho de que modelos como el de Fred y Jones puedan explicar cómo se podrían haber integrado los planetas usando principios mecánicos ya presentes en el mecanismo, como los engranajes epicíclicos y el sistema de perno y muesca, refuerzan la hipótesis, ¿por qué incluir el Sol y la Luna, que son los planetas más importantes en la visión antigua, y omitir los otros 5 conocidos? Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno. Un modelo del cosmos griego se sentiría incompleto sin ellos. Eran parte integral de su visión del universo y, fundamentales para la astrología, que estaba intrínsecamente ligada a la astronomía en esa época. Entiendo el punto, pero esa complejidad añadida es un argumento, digamos, en mi contra. 17 engranajes más, 8 tubos coaxiales anidados, en un espacio diminuto. Eso incrementa exponencialmente las posibles fuentes de error mecánico y las dificultades de fabricación. Y de nuevo, ¿para qué? Para obtener predicciones planetarias que, según la propia teoría geocéntrica de la época, sabemos que acumulaban errores significativos, como esos famosos 38 grados para Marte. ¿Era realmente útil una predicción tan potencialmente desviada? ¿No sería más lógico pensar en una solución más simple, quizá como la que propuso Evans,
discos que indicaran eventos planetarios clave, conjunciones, oposiciones, retrogradaciones, en lugar de intentar un seguimiento continuo de la posición. Es posible, sí, pero incluso una indicación aproximada de la posición o de esos eventos clave podría haber sido valiosa. No podemos asumir que su único objetivo fuera la precisión posicional que nos obsesiona en la astronomía moderna. La astrología helenística, por ejemplo, se basaba tanto en posiciones como en relaciones angulares y eventos específicos. Una herramienta que indicara cuándo Marte entraba en retrogradación o cuándo Júpiter y Saturno estarían en conjunción, aunque fuera de forma aproximada, tendría un valor predictivo considerable en ese contexto. Descartar la función planetaria simplemente porque no alcanzaba nuestros estándares de precisión me parece francamente anacrónico. La coherencia del diseño global que busca abarcar el cosmos conocido y las referencias textuales sugieren fuertemente que el intento se hizo. Esto nos lleva entonces a la pregunta sobre su propósito último. Si aceptamos que la precisión, especialmente la planetaria, podría haber sido limitada, ¿no refuerza eso la idea de que quizás no era principalmente una herramienta de cálculo para el uso diario, sino algo distinto? Un objeto de prestigio, por ejemplo, demostrando el dominio técnico y astronómico de su propietaria o propietario, o una herramienta pedagógica muy avanzada, destinada a ilustrar las complejas teorías de los movimientos celestes a una élite intelectual, como parecen ser las esferas mecánicas que Cicerón atribuye a Arquímedes. Incluso la falta de un manual de usuario detallado en las inscripciones describen qué muestra cada dial, sí, pero no necesariamente cómo operarlo en detalle, podría apuntar a un usuario ya muy versado, ¿no crees? Bueno, no veo por qué esas funciones, prestigio, pedagogía, son excluyentes con ser una herramienta de cálculo funcional. De hecho, argumentaría que su valor como objeto de prestigio o instrumento pedagógico derivaba precisamente de su capacidad funcional. Las partes confirmadas calendario, eclipses, fase lunar, juegos, son eminentemente prácticas. Un calendario lunisolar preciso era vital. La predicción de eclipses tenía implicaciones religiosas y estatales. Conocer las fechas de los juegos era importante socialmente. Estas no son solo ilustraciones abstractas, constituyen un conjunto de herramientas de cálculo útiles para astrónomos, astrólogos, gobernantes o quizás navegantes de alto nivel. La complejidad no era un fin en sí mismo, sino el medio necesario para modelar lo mejor posible con el conocimiento de la época un universo que percibían como ordenado pero complejo. Era una herramienta de trabajo sofisticada, sí, aunque probablemente destinada a una élite muy reducida que podía entenderla y costearla. Entonces, para recapitular mi postura, veo el mecanismo de Anticitera como una cumbre del ingenio helenístico, un testimonio espectacular de su ambición por comprender y mecanizar el cosmos. Sin embargo, creo que sus capacidades funcionales reales, particularmente en las áreas más complejas como los planetas y las correcciones de anomalías finas, estaban probablemente limitadas por las restricciones teóricas y, diría yo, sobre todo, por las tolerancias de la manufactura artesanal de la época. Es posible que la brillantez del diseño superara la capacidad de ejecución material precisa. Y yo concluyo reafirmando que este artefacto fue mucho más que un concepto brillante. Fue una computadora analógica funcional, la cima tecnológica de su tiempo que conocemos hasta ahora. Integró múltiples ciclos astronómicos y calendáricos con una sofisticación mecánica sin precedentes demostrada por el diferencial, los trenes de engranes epicíclicos y los sistemas de corrección. A pesar de operar dentro del marco teórico de la astronomía griega antigua, sus funciones confirmadas, predicción de eclipses, calendario, fase lunar, juegos, lo establecen como una herramienta pionera, útil y revolucionaria, no solo un objeto de exhibición o enseñanza. En lo que sí estamos completamente de acuerdo es que el mecanismo de Anticitera sigue siendo una fuente inagotable de estudio y fascinación. Cada nuevo análisis de los fragmentos, cada reconstrucción, abre nuevas ventanas a la ciencia y la tecnología de un pasado que quizás a veces subestimamos. Exactamente. Nos obliga a reconsiderar el alcance del conocimiento y la habilidad técnica en el mundo antiguo. Es un diálogo con el pasado que continúa.
Y las respuestas definitivas sobre todos sus secretos quizás aún estén por descubrirse, invitándonos a seguir explorando este increíble legado. La conversación sin duda persistirá.